Te cuento que la Misa del Gallo, que se celebra el 24 de diciembre a las 12 de la noche, conmemora el nacimiento del Niño Dios. La costumbre proviene de los ritos de los templos de Jerusalén. Allí los católicos celebraban 3 misas el día del nacimiento de Jesús, una en la noche en la cueva de la Natividad, santificando así la hora del nacimiento del Señor, otra al amanecer como signo de la resurrección y recordando que Dios se hizo hombre, y una tercera en el templo, siendo esta el oficio solemne del día. Bueno, hoy tenemos una tarde muy especial con la presencia acá de Claudia Hernández de Villarispe, quien es una destacada poeta y ensayista mexicana, cuya obra ha traspasado fronteras. Definitivamente ha sido reconocida con varios premios prestigiosos. Y bueno, pues vamos a hacer a ver un perfil social de Claudia y que nos cuente un poco de su trayectoria, su obra, su proceso creativo y un poquito más de eso. Antes de decirle algo, hay un libro, hay un poema que él ya tiene que se llama Deshielo, que a mí lo guardo en el corazón y Claudia es muy querida. Además, es de mis afectos, igual que Rafael Molina, que comparte una trayectoria de vida, pero ya eso son cosas un poquito más personales. Nos vamos a Claudia. ¿Cómo estáis? Hola, hola, Ana Mirta, qué gusto. Pues acá en Santo Domingo, unos días, muy contenta. Qué bueno que estás por acá, donde estuviste viviendo por algunos años, ¿verdad? Sí, viví acá. Bueno, tengo relación con Dominicana desde hace 36 años y viví 5 años acá, sí, entre el 2005 y el 2010. Bueno, y ustedes saben que aquí caminan muchas personas importantes, como Claudia, que vienen y trabajan de una manera un poquito, vienen tranquilitas, así como sin hacer un poquito desapercibida. Pero ella hizo su ruido en su momento y qué bueno que estás por aquí y que estás con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre qué te inspiró a dedicarte a la poesía y el ensayo, Claudia. Bueno, yo siempre digo que no tengo demasiado mérito porque crecí en una familia, digamos, donde había escritores ya. Entonces, no, a mí me pusieron los libros en la mano, digamos que fue algo natural que ocurrió. Había una gran biblioteca en casa de mis padres, de mis abuelos de ambos lados. Eh, Tengo un abuelo escritor también que fue cronista de la Ciudad de México, Artemio de Valle Arizpe, muy famoso, que todavía se leen mucho sus libros, es todavía un bestseller en México, porque tiene un libro que se llama La Güera Rodríguez, que es muy conocido, sobre una mujer que fue en la sociedad novohispana hace cientos de años, fue una mujer muy bella y muy libre que hizo lo que quiso. Se dice que tuvo una relación con Simón Bolívar cuando Simón Bolívar pasó por México. Eh, en fin, fue una mujer, digamos, de escándalo, pero también muy admirada. Y entonces él escribió una novela sobre ella que sigue siendo muy, muy leída. Y además, bueno, escribió muchas crónicas y recopiló leyendas, historias sobre la Ciudad de México y tuvo ese cargo de cronista de la Ciudad de México que generalmente ocupaban los grandes escritores que conocían a fondo la enorme Ciudad de México. Y entonces, pues vengo, digamos, de esa gente y lo que se admiraba en mi casa era la literatura, la cultura. Entonces fue un camino normal para mí.
O sea que no fue ningún esfuerzo hacer esto, ni nada, imagino. Además, cómo habrá influenciado él con esas historias en tu vida, ¿no? Bueno, la forma de escritura es muy distinta. Él entra dentro de una corriente literaria que se llama colonialismo en México, que recupera, digamos, los 300 años de la colonia en México y era bastante más barroco y bastante más recargado que yo en su escritura, también por cuestiones de, bueno, de elección, pero estamos hablando de alguien que murió en el 61 y yo nací en el 63, entonces no lo conocí. Pero digamos que había esta admiración por la literatura y como te digo, el acceso a muchísimos libros y mi madre era una amante y una gran lectora, una amante de los grandes escritores de diferentes tradiciones y entonces me sembró ese amor por los libros. Y yo comencé a escribir muy joven y después estudié letras en la UNAM, estudié letras y ya después de hacer mi tesis sobre un poeta mexicano, Rubén Bonifaz Nuño, pues ya comencé a publicar poesía. eh, Como a los 27 años salió un primer libro y ya me seguí por ese camino. Y el ensayo, pues, está muy cerca de la poesía. Yo he publicado sobre todo ensayos sobre poesía también y después en otra beta que hay ahí mía, pues es que publico mucho sobre gastronomía, pero no publico recetas, no me interesa publicar recetarios. Yo lo que publico son libros de gastronomía en relación con la literatura. Siempre es la comida en los escritores, cómo aparece la comida en tal escritora que admiro o en tal escritor de tal siglo. Relaciono la comida con la crónica literaria, con la poesía, también con el cine, con las artes plásticas, pero no me interesan a mí, pues, escribir, digamos, libros de recetas, sino del tema ampliado de los alimentos y de la gastronomía en relación con otras artes. Bueno, y déjame como decir como una nota al margen que tú eres una excelente chef. O sea que... Bueno, chef no soy porque no estudié para chef, soy cocinera, pero me gusta, sí me gusta. Bueno, nosotros aquí decimos chef. Así al O que sea, cocina. sí, no, no, no. Cuando cocinas como cocinas, valga la redundancia, cuando cocinas de forma así como, ese es como un culto a la excelencia. El título de chef te lo ganaste por Ah, bueno, lo que pasa es que yo, fíjate, natural. que en mi familia sí hay chefs, mi hermana sí es chef. Entonces, Ok. como ella sí es chef y ella sí ha tenido restaurantes y todo, y ella sí hace algo que yo no hago, que es la repostería. Yo no, entonces no sería una chef porque no soy tan completa. La repostería me resulta un poquito más pesada porque ahí sí hay que medir mucho, como tú sabes, hay que no salirse del patrón y de la receta y de las cantidades. Y como yo soy de inventar mucho, entonces no me gusta tanto la repostería y me muevo más en los territorios de lo salado. Qué bueno. ¿Cuál consideras tú, Claudia, que ha sido el mayor logro que has tenido en tu carrera literaria? No, no tengo la objetividad para decir tal o cual libro, no lo sé, yo creo que es el conjunto de lo que he escrito. Yo he publicado más o menos unos 14, 15 libros entre libros de poesía y de ensayo. Y ahora acaba de salir en México, no sé si se ve ahí, acaba de salir mi primera novela que tiene Qué este lindo. título, es como gato mirando un pájaro. Eh, Sí, con un gato mirando un y, pájaro. y es mi primera novela publicada y la voy a presentar en México, regresando a México, yo vuelvo en diciembre y en enero tengo dos presentaciones ya de la novela. Y bueno, el editor si quiere que al ser novela haga yo un poco más de movimiento y de, como decimos, y de ruido, y entonces pues nada, voy a hacerlo. Es una novela, sí, de autoficción, como se dice ahora, es decir, es una novela que ficciona mi propia vida,
Cambié nombres de los personajes, pero sí está basada mucho en mi biografía y en la de mi padre, y es una novela sobre todo sobre la demencia. A mi papá le diagnosticaron demencia vascular a los 70 años y murió el año pasado de 85 años, así que vivió 15 años con esta demencia vascular. Y la forma que yo encontré para comprender mejor lo que estaba viviendo él y yo como hija de él, pues fue escribir todo esto. Entonces es una novela, digamos, que habla de la frustración que él va viviendo cuando va perdiendo las capacidades diferentes de un ser humano para, en su caso, le dolió mucho no poder ya leer, no poder escribir, él era político, eh, no poder hablar en público, en fin, fue perdiendo todas sus capacidades y eso lo fue confinando a una vida pues de reclusión y luego al final vino la pandemia y lo poco que él hacía, que le gustaba, que era, por ejemplo, ir al parque a caminar o visitar las iglesias, los conventos, no porque fuera religioso, sino porque le gustaba mucho el arte. Y en donde él vivía, que es una ciudad que se llama Tlaxcala, que está a 2 horas de la Ciudad de México, pues hay mucho arte sacro, muchas iglesias, claustros, conventos. Todo eso él lo visitaba y le daba mucha paz. Y con la pandemia todo se cerró. Se cerraron los museos que él visitaba, se cerraron los parques y entonces se confinó todavía más. Y yo pues decidí escribir este libro, ¿no? Como gato, Mirando un pájaro, como gato mirando un pájaro. Mi papá tenía la cara de un gato, mi familia está llena de personas que parecen gatos, mi hija parece un gato, mi nieto parece un gato, mi papá parecía un gato. Son personas de ojos muy claros, ojos verdes o azules, muy chispeantes, y mi papá tenía unos ojos azules muy penetrantes y con la demencia se volvieron unos ojos como un poco perdidos que miraban fijamente y yo pensaba que como era un enfermo agresivo, también impredecible, como muchos enfermos con demencia, entonces uno lo veía y decía, ahora va a atacar, ¿no? Atacar, claro, con las palabras, con algún exabrupto, con alguna agresión, y yo encontré este título de Como gato mirando un pájaro, que es previo al ataque. mira qué interesante. Ya me encantaría leer ese libro. Yo te Ya me traje tu siento lista. ejemplar, este es tu ejemplar, este es el Ah, ejemplar de Ana Mirta que traje en ay, mi maleta, y ay, que también he de decirles que es una novela tan mexicana como dominicana, y esto aquí lo confieso en Santo Domingo porque yo comencé a escribir este libro cuando yo vivía en Santo Domingo, porque mi hermana me llamó para decirme del diagnóstico de la demencia vascular en mi padre, justamente cuando se puso peor, cuando yo vivía acá. Entonces yo comencé a escribir la novela en realidad acá. Fue una novela que tardé mucho, no tanto en escribir, sino tardé mucho en publicar. Em, y entonces es una novela en la que intercalo los episodios, digamos, mexicanos con los episodios dominicanos. Entonces, una de las voces que narra es la de Iván Herrera, que es un dominicano, que bueno, en realidad es mi marido. em, y esa voz dominicana pues habla mucho de las dos culturas, de cómo ve el México y de cómo el personaje femenino Beatriz ve a la República Dominicana o su vida en Santo Domingo. Viene lo bueno de Santo Domingo, lo que me encanta, el mar, la música, la comida, el verde, todo, pero también soy dura y soy crítica con, con algunas cosas de la sociedad dominicana, como soy dura también con algunas cosas o muchas de la política mexicana y de la sociedad mexicana. No es una novela rosadita y linda, es una novela dura porque toca un tema duro. Es una novela, hasta donde me han dicho, muy humana, que da cabida a la compasión también frente a la enfermedad.
Em, y he estado pensando si vale la pena que yo regrese pronto y la presente en República Dominicana, al ser una novela también dominicana. Bueno, ojalá que se pueda hacer antes de que tú te vayas, que más es posible, hay que expandirse y mirar qué se puede hacer. El que tú hayas ganado un premio nacional de poesía Efraín Huerta, ¿qué significó para ti? Bueno, O sea, he hay otros ganado, premios, o sea, con- sí, gané ese premio nacional Efraín Huerta bastante joven, después gané uno iberoamericano y después gané un premio internacional. Uno es Efraín Huerta, el otro es el Jaime Sabines y el otro es el Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces es interesante porque son tres poetas que yo amo. Efraín Huerta, un poeta del siglo XX, mexicano, muy querido en México, muy leído. Los poetas dominicanos también lo conocen. Después, Jaime Sabines, pues yo creo que es uno de los poetas más conocidos de México, dentro y fuera de México, y también de los más queridos. Ya Jaime Sabines yo lo traté y lo conocí. Entonces también fue muy bonito recibir el premio iberoamericano que lleva su nombre. Que ese fue para obra publicada por un libro que se llama Perros Muy Azules, que escribí viviendo en República Dominicana, y que ¿cómo? ajá, y su primera edición fue en Dominicana, con ¿Y la portada de un pintor dominicano, y después se reeditó en México. cómo nace esa idea de Perros Muy Azules y qué mensaje busca transmitir? Bueno, Perros Muy Azules es un libro de poesía que se acerca a la crónica, son poemas en prosa y hay un personaje, digamos, que transita ese libro, que es un personaje solitario que vive en una gran ciudad. Nunca digo qué ciudad es, tampoco importa, pero que mira desde su ventana los rascacielos, en fin, y es una reflexión sobre la vida moderna, la vida actual, digamos, la vida con muchos recursos ya tecnológicos, pantallas, toda la realidad virtual en la vida de alguien que en realidad está aislado y vive solo, ¿no? Es un libro, yo diría que transitado por la soledad, por la tristeza, pero también por la capacidad de observar y por lo que el poeta siempre debe hacer, que es descubrir los ángulos del mundo en donde encuentra la belleza, ¿no? Bueno, la verdad es que es lindo la forma en que lo haces y yo quiero justamente hablar un poquito de tu proceso creativo, Claudia. ¿Cómo es tu rutina diaria de escritura o cómo te inspiras si tienes algunos rituales antes de escribir? Sí, cuéntame un poquito de esos secretitos que es parte de lo que no se ve en lo que escribes, Mm, pero están ahí. O sea, ¿qué hace Claudia? ¿Cómo maneja tú el bloqueo del escritor si alguna vez lo experimentas o que otros autores han influenciado en tu estilo literario? ¿Se siente algo de eso? sí, bueno, yo desde hace muchos años tengo el hábito de escribir de día, en la mañana. Yo escribo, mis horas, digamos, más productivas siempre han sido en la mañana. Puedo escribir mucho y rápido, más o menos entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. En México comemos más tarde que acá. Comemos 2:30, 3, y entonces yo digamos que entre 9 y 3 es cuando soy más productiva, cuando más escribo, hago alguna pausita para cocinar algo, porque cocino diario, me gusta cocinar, entonces me paro pues para moverme un poco y para pues ya poner unas vegetales o unos víveres a cocer o comenzar a hacer un arroz o marinar una carne, un pescado o algo, doy una vueltita al jardín, en fin, y ya 2:30 paro y abro esa pausa para la comida. En las tardes y en las noches leo, pero escribir me cuesta más trabajo. Entonces solo escribo de tarde cuando son trabajos, cuando tengo que hacer un artículo.
Cuando tengo que escribir un artículo para un libro, para una revista, o tengo que mandar un texto introductorio o un ensayo, ahí sí lo hago a cualquier hora, pero digamos que para escribir poesía o ensayo creativo, literario, lo hago en las mañanas. Si te gusta hacerlo en silencio Sí, o si no, yo no utiliza puedo. música de fondo, algo así. No, Total. soy muy neurótica. Yo digo, como dice George Steiner, el gran escritor, filósofo y el último sabio que ha habido, humanista que ha habido del siglo XX-XXI, el lujo más grande en este mundo es el silencio. Entonces, ahora tengo la fortuna de vivir en una casa en la que hay un silencio absoluto. Entonces, no, yo si oigo ruido monótono, por ejemplo, de un trabajo, si me ponen música, en fin, no puedo trabajo en silencio, sí, como de convento. Dice mi familia que donde más feliz me ven siempre es en los conventos. Yo creo que heredé algo ahí también de mis antepasados, porque yo soy feliz visitando iglesias, claustros, conventos, me encantan y que estén vacíos, que no haya casi turismo, me puedo quedar 3 horas ahí sentada viendo un pajarito, oyendo el agua de una fuente. No soy en realidad una persona de mucha bulla o de gentíos, o soy bastante solitaria, ¿no? Bueno, me luce que quizás venga de vidas anteriores ahí, a lo mejor fuiste una monjita de claustro. ¿Verdad? Yo creo que ¿Verdad? sí. Yo creo que sí. Fíjate que a veces digo que me equivoqué de siglo porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho una escritora japonesa del siglo XI que se llama Seishon Nagon. Y Seishon Nagon decía que le molestaba hasta el ruido del sombrero de su amante cuando salía de su habitación y rozaba con el sombrero las ramas de los árboles, y que ahí se desenamoraba de él porque era muy burdo y muy tosco. Entonces, a ese grado llego de que de veras todo el ruido a mí me molesta. O sea que, bueno, se desenamoraba cada día. Claudia, Claudia, la verdad es que me quedan muchas preguntas en el tintero, pero Cronos nos ha ya marcado pausa, nos tenemos que ir ya de la entrevista. Quiero que nos despidamos, no sin antes tú decir cómo localizar tus libros, cómo ubicarte a ti en México para cualquier conferencia, trabajo o Ay, qué bueno, presentación de libros. sí, qué bueno que vivimos en estos tiempos ahora y que ya los países no tienen estas fronteras y distancias, ¿no? Que nos imponían antes. Bueno, si ponen mi nombre, Claudia Hernández de Valle Arizpe con Z, es un poco largo, pero como Claudia Hernández hay millones. Desde mi primer libro, pues salió con el apellido materno también. eh, y entonces Hernández de Valle-Arizpe con Z. Si ponen mi nombre, si lo googlean, pues les van a salir ahí muchas de mis publicaciones, y entonces la mayoría de los libros se consiguen en las páginas de las universidades o de las casas editoriales que me han publicado, y ahí les van a aparecer los títulos de los libros. Y la novela de Como gato mirando un pájaro, pues se va a vender también en línea. En la editorial es Narrativa Trajín, y espero poder presentarla en Dominicana próximamente. Que así sea. Pues gracias por estar con nosotros, por darnos tu tiempo y por compartir todo ese saber y toda esa vida tan linda e interesante que has tenido. Gracias desde República Dominicana hasta México, hasta tu corazón, que es no es de México nada más, es del mundo. Eh, Gracias, Ana Mirta. Qué amable, qué linda. Bendecida y nos vemos prontito. Señor Gracias. director, vamos a pausa.